Muy buenas tardes, bienvenidos a esta materia de noveno cuatrimestre que se llama Formación y Desarrollo del Talento Humano. Es un placer para mí pues volver a tener el privilegio, el honor de estar con ustedes. Bienvenidos pues a este nuevo cuatrimestre también. Ciertamente pues las condiciones en las cuales estamos empezando son un tanto singulares en cuanto a lo que es la cuarentena a la cual estamos sujetos en estos momentos. Sin embargo, pues trataremos de que estas sesiones pues sean lo más didácticas posibles. Al respecto quiero comentar algunos detalles. Número uno, en una junta que tuvimos hace unos días por videoconferencia con la directora y con el director académico de la universidad, pues se nos comentaba que ante este nuevo inicio de cuatrimestre se nos plantean tres escenarios posibles. El primer escenario, que básicamente va a ser regresar a presencial, a la modalidad presencial, regresar al salón de clases después del primer parcial, es decir, el primer parcial. La segunda sería regresar hasta el segundo parcial. Y la tercera, pues sería básicamente todo el cuatrimestre de la misma forma que estamos empezando ahorita, es decir, online. ¿De qué va a depender que se implemente cualquiera de las tres opciones? Pues finalmente de lo que es el panorama a nivel nacional, de lo que diga tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. En ese sentido, pues no depende de la universidad, depende pues finalmente de las autoridades, del gobierno. Sin embargo, también se nos instruyó para que en cualquier momento estemos preparados para regresar a modalidad presencial, básicamente de un día para otro. Eso ya insisto, esto va a depender ya mucho de cómo se dé el panorama. Por lo tanto, se nos instruyó también para que en las videoconferencias que tengamos, en las primeras 5 sesiones, estén ya completamente online. Básicamente sería trabajar así las primeras 5 semanas de aquí al primer parcial. Ya si algo cambia, bueno, pues ya nos informarán a nosotros y a ustedes oportunamente. Entonces, en ese sentido, esa sería la modalidad de trabajo. También tendríamos que decir que finalmente, independientemente de cómo se lleve la materia, pues es una materia de tipo teórica. Generalmente cuando me ha tocado esta materia impartirla en otros momentos, pues me gusta hacer que ustedes como alumnos diseñen un programa, un plan de formación y de capacitación de alguna habilidad para el trabajo y que lo implementen. Lamentablemente, si esto continúa así como hasta ahorita con la cuarentena, pues esto no va a ser posible. Entonces, pues nos concretaríamos a trabajar pues con esto como tenemos ahorita pues la situación en línea. Dicho lo anterior, pues entonces yo pasaría también a comentar de lo siguiente. En la plataforma de Classroom ya estaría yo colocando en el transcurso de estos días, si no es que hoy mismo, posiblemente para mañana, en la tarde noche, lo que es tanto la planeación didáctica como lo que son las primeras 5 tareas. En ese sentido, esto nos va a obligar un poco a todos los maestros pues a cambiar un poco lo que es la forma de impartir la clase. En ese sentido, nosotros veríamos ahorita la primera parte de los contenidos. Esta videoconferencia que estamos teniendo en este momento, pues va a contar como una actividad obligatoria para todos y todas ustedes. En ese sentido, es obligatoria la asistencia porque finalmente la asistencia se debe de tomar de alguna manera y pues la asistencia a esta sesión virtual agendada semanalmente, pues es obligatoria. Eso sería 35% de la calificación. El otro 35% va a ser el cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las actividades planteadas en la plataforma. Y repito, esto lo estaré subiendo en este día, hoy mismo, un poquito más al rato, o si no es que ya está, o posteriormente para el día de mañana.
Y el 30% restante pues es una evaluación por escrito, una evaluación de conocimiento, un examen vaya. Este examen va a ser, bueno, en el caso de ustedes no había trabajado conmigo en línea. En este caso el examen sería a través de un formulario de Google. Hago el examen, lo coloco en la plataforma, el enlace, ustedes resuelven su examen que va a ser de formato abierto, de preguntas cerradas, falso y verdadero y opción múltiple. Y este formato estaría disponible el día del examen por 24 horas. Al cabo de esas 24 horas, pues yo tengo que cerrar calificaciones, y justamente la ventaja de operar con este sistema es que la calificación del examen es inmediata y es automática. Si ustedes tienen, por ejemplo, el total de asistencias y también el total de, ¿cómo se llama?, de los trabajos terminados en tiempo y forma, son automáticamente 70% de su calificación, y ya lo restante pues se va a ver dependiendo de cómo les vaya el examen. Insisto, en esta ocasión los exámenes no van a ser tan estrictos o tan rígidos como en veces pasadas en la modalidad presencial. A lo mucho 30 preguntas, insisto, a lo mucho, ¿sí? Bien, esa sería pues la forma que estaríamos trabajando las primeras 5 semanas, por lo menos hasta ahorita. Ya después, si hay algún cambio, insisto, se les va a hacer saber a través de sus concejales o a través de un servidor. Bien, pasamos pues entonces a lo que es la materia, la primera clase que tenemos sobre la materia. Esta materia básicamente es la tercera y última del bloque de psicología laboral. La primera fue gestión del talento humano en séptimo. En octavo revisaron comportamiento organizacional, y en noveno ven esta materia, para en décimo irse a prácticas laborales. Finalmente esta materia, como la primera, les va a servir a ustedes justamente para tener un conocimiento amplio sobre lo que es la forma de operar de un departamento de recursos humanos. Considero pues que en este momento pues ya es algo con lo cual ya están familiarizados. Ya saben que el psicólogo desde el punto de vista laboral pues es un profesionista que se encarga mucho más allá de solamente aplicar pruebas y calificarlas. El psicólogo tiene injerencia pues básicamente en todos y cada uno de las áreas de reclutamiento y selección, diseño y análisis de puesto, capacitación, la misma selección, lo que es también evaluación del desempeño, y pues lo que es el clima laboral o desarrollo organizacional. Bien, diciendo esto, pues podemos entender que la labor del psicólogo en el campo profesional laboral pues es una actividad bastante complicada, bastante compleja. No quiere decir que sea algo del otro mundo, algo imposible de hacer. Sin embargo, pues es algo mucho más sistemático que a lo mejor la creencia general que se pudiera tener de que nada más es aplicar pruebitas y nada más. También esta materia tendría relación hasta cierto punto con una materia de quinto que se llama psicología educativa. Perdón, de sexto. En sexto ven psicología educativa, se supone que son las bases teóricas para realizar una intervención psicopedagógica en un grupo. En ese sentido, se habla de grupos a nivel académico, preescolar, primaria, secundaria, prepa y licenciatura. En este caso se retoma mucho de esto, pero a diferencia de la materia de psicología educativa, pues es en un campo estrictamente de adultos y específicamente dentro del contexto de una relación laboral y dentro de una organización. Esa sería la diferencia, a lo mejor de procedimiento en cuanto o de forma en cuanto a lo que es la intervención de un psicólogo en el campo educativo y a un psicólogo con funciones de formación y desarrollo del talento humano en lo que es una empresa. También quisiera retomar un poco algunos conceptos que seguramente habrán revisado desde séptimo y a lo mejor en octavo, que es justamente esto. Hasta ahorita he hablado acerca de formación y desarrollo del talento humano, no de recursos humanos. Una de las concepciones actuales sobre lo que es el Departamento de Recursos Humanos es tomarlo no como recursos humanos, sino como talento humano. Básicamente esta administración de talento humano o gestión del talento humano lo que pretende es hacer que el trabajador que es reclutado, seleccionado, contratado,
tenga un proceso de adecuación de él hacia el puesto, ¿sí? Es decir, se supone que cuando se contrata a una persona para laborar en una empresa, pues esta llega a lo que es ¿cómo se llama? Las obligaciones a su puesto de trabajo como tal, pues con ciertas características de inteligencia, personalidad, aptitudes, etcétera. Muchas veces se tiene que hacer un proceso dividido en dos etapas. Después de lo que es el reclutamiento, viene la selección, la aplicación de pruebas que incluyen la evaluación, la contratación. De ahí sigue algo que se conoce comúnmente como inducción, capacitación. En el caso de la inducción, pues nos referimos justamente al proceso de incorporar al empleado, al colaborador, al trabajador, vaya, a su puesto de trabajo, hacia su nueva, digamos, hacia su nuevo empleo, perdón. El proceso de inducción generalmente dura poco tiempo, es más bien corto, puede ser un día cuando mucho. En esencia se trata de, pues, número uno, darle a conocer al trabajador de nuevo ingreso, al personal de nuevo ingreso, la empresa, misión, visión, valores, objetivos, actividades que desempeña. A lo mejor muchas veces se suele hablar de su historia, de a lo mejor del tipo de productos, bienes o servicios que se encargan de prestar. Incluso muchas veces, y es algo muy común, se suele dar un tour, digamos un recorrido de justamente las instalaciones. Todo esto ¿para qué? Para justamente ayudar al trabajador a que se incorpore a una situación novedosa. Básicamente este proceso es obligatorio por ley también, porque finalmente el trabajador de nuevo ingreso pasa de un periodo de a lo mejor completo desconocimiento de una empresa, de la vida y forma de una empresa, a justamente estar inmerso al 100% dentro de esa empresa hasta ese momento completamente desconocido. Sabemos que esto puede generar en los trabajadores cierto malestar, cierto incomodidad, incluso cierto malestar, y por eso justamente se trata de minimizar ese impacto negativo. ¿Cómo se minimiza ese impacto negativo? Pues justamente a través de sesiones de inducción. De allí, el siguiente proceso que se tiene dentro de la inducción de personal, o la presentación, o la incorporación del personal a la empresa, seguiría lo que es la capacitación. Cuando hablamos de capacitación, justamente hablamos de un procedimiento que básicamente es algo que tiene que ver con la educación. Es un proceso que, a diferencia de por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, un diplomado, un taller, generalmente es algo mucho más corto. Puede ser de un día, pueden ser 2, 3 días, a lo mucho una semana, pero es un proceso más bien corto, donde a través de la aplicación sistemática y organizada de técnicas y estrategias de aprendizaje, se busca que los empleados o las personas que se van incorporando a la organización, pues adquieran esos conocimientos nuevos que les van a ayudar justamente a su desempeño cotidiano, ¿no? Y aparte también pues desarrollen nuevas habilidades y competencias que tienen que ver con lo que la empresa desea. Es decir, un ejemplo de esto pudiéramos plantearlo de la siguiente manera. Yo a lo mejor tengo experiencia en lo que es no sé, armado de tarjetas electrónicas, porque tuve una experiencia laboral, no sé, de 5 años en una planta electrónica, Sanmina, Hitachi, no sé. A lo mejor, por alguna razón, cambio de trabajo y consigo un empleo básicamente igual. Un empleo básicamente igual a lo que a lo que yo estaba haciendo. Es decir, ¿tengo experiencia? Sí. ¿Tengo los conocimientos? También. Conocimientos a nivel práctico y a nivel teórico. Lo que haría falta nada más sería, pues, adaptarme a mí a la forma de proceder en concreto de la organización. Es decir, básicamente sería, pues, como darme la bienvenida, ¿no? Y aparte, pues, de alguna manera, que el capacitador o el instructor me ayude a incorporarme a mí de forma rápida y eficiente a estas nuevas obligaciones.
Eso es en esencia lo que es el proceso de capacitación. Entonces, resumiendo, es justamente una cuestión educativa. Se va a aplicar justamente un proceso de enseñanza-aprendizaje donde los aprendices, los alumnos, son justamente todos y cada uno de los del personal de nuevo ingreso. Había que aclarar aquí un punto muy importante. Cuando hablamos de capacitación, hablamos en lo general. En realidad, este proceso de inducción, capacitación al personal se puede dar de tres diferentes áreas de intervención. Puede ser que el trabajador, al momento de llegar a un nuevo puesto de trabajo, requiera ciertos conocimientos que es de algo nuevo para él. Entonces, ahí hablamos de un proceso de capacitación-instrucción, ¿sí? En este caso, este proceso de capacitación-instrucción es simplemente y de una forma muy sencilla de entender, es como dotar de conocimientos nuevos aplicables a la práctica a un trabajador, a una persona que hasta ese momento no conocía mucho o nada de la forma de proceder de la empresa, ¿sí? Es decir, supongamos que a lo mejor a mí me contratan como vendedor, tengo experiencia en ventas, pero no sé exactamente cómo operar o cómo hacerle para vender o cómo ofrecer los servicios que ofrece la empresa, ¿sí? Entonces, justamente la capacitación iría, número uno, en dotarme a mí de conocimientos necesarios para poder hacer que la empresa pues tenga esa, ¿cómo decirlo? Como esa, yo pueda tener esa facilidad de adaptarme rápidamente a las necesidades que me exige la empresa. Eso sería lo que es la parte de la instrucción. Es decir, la instrucción capacitación va desde un punto de vista eminentemente cognitivo, ¿sí? Ahora, puede ser también que a lo mejor yo ya tengo el conocimiento, pero a lo mejor de repente, pues a lo mejor hay algún tipo de inconveniente o de situación un tanto adversa para mi desarrollo laboral, y justamente se detecta esta necesidad de capacitación y me van a someter a un proceso de adquisición de habilidades nuevas. Es decir, yo ya lo conozco, ahora solamente es cambiar un poco la forma de hacerse. Entonces, ahí hablaríamos que entonces la capacitación también tendría que ver con la adquisición de habilidades psicomotoras, ¿sí? Por ejemplo, una persona que aprende a tocar un instrumento, básicamente tiene los dos procesos al mismo tiempo. Número uno, conocer la teoría musical, los signos de las notas, los valores de los silencios, las formas, etcétera, etcétera, cómo se tocan las notas en el instrumento, pero también tiene esa parte de la práctica. Es decir, la instrucción iría por el lado de dotar de conocimientos. La capacitación iría por el lado de dotar de habilidades necesarias para hacer las cosas en concreto. Volviendo con el ejemplo del instrumento, pues sería algo así como de repente me enseñan cómo se ponen los acordes en una guitarra, pero también me dan la guitarra y me ponen a practicar con la guitarra. ¿Cómo sería, o de repente qué ilógico sería aprender a meterme a un curso para tocar piano o un instrumento musical, el que ustedes quieran, donde no hay práctica? Ciertamente en la vida real estos dos procesos siempre van intrínsecamente relacionados, pero se hace esta división conceptual sobre todo pues, para facilitar un poco el entendimiento de todo esto. Ahora, una vez que yo tengo por ejemplo ya esa capacidad, ese conocimiento que me da la instrucción, esas habilidades psicomotoras que me da la capacitación o entrenamiento, aunque se diga feo la palabra entrenamiento, seguiría un proceso que va mucho más allá de lo mero conceptual y de lo mero práctico, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver justamente con la dimensión psicoafectiva, ¿sí? O psicosocial. Volviendo con el ejemplo de las ventas. Ok, número uno, soy vendedor nuevo ingreso. Requiero conocer el sistema de ventas o el sistema de trabajo de la empresa. A lo mejor, de alguna manera, pues me van a capacitar también para adquirir habilidades verbales, donde persuasión, manejo de frustración, etcétera.
pero también tiene que haber una, ¿cómo decirlo? Una parte que se encargue justamente de lo que es dotarme de valores, ¿sí? Que son congruentes con lo que me pide la empresa, ¿sí? Que esta sería la parte de formación, ¿sí? Donde en la parte de formación justamente lo que se transmite es el desarrollo de actitudes con C, y valores que yo voy a necesitar justamente para desempeñar mis funciones. Entonces, resumiendo todo esto, en la instrucción es la dimensión cognoscitiva, en la capacitación es la dimensión psicomotriz o psicomotora, y en la formación y desarrollo de talento humano, o formación y desarrollo simplemente, es la adquisición de valores, como por ejemplo el respeto, tolerancia, la aceptación, etcétera, que van a serme útiles también, junto con los dos anteriores, para realizar una venta exitosa, en el ejemplo que estamos siguiendo. Esto es necesario que lo entendamos, porque finalmente no es lo mismo dar un curso de instrucción básica, dar un proceso de capacitación para el trabajo, o armar un curso de formación de, digamos, de conductas apropiadas para lograr una venta. De repente, insisto, resistencia a la persuasión, manejo de la frustración, respeto incondicional a la persona, etcétera, etcétera. Son tres, digamos, dimensiones diferentes de un mismo proceso, que es la formación y desarrollo del talento humano. Solamente se dividen por cuestiones académicas, porque en realidad cuando se toma un proceso de capacitación, cuando eres de nuevo ingreso, pues tarde o temprano se tocan los 3 puntos. Aquí lo realmente interesante de todo esto, ¿qué va a ser? Que bueno, finalmente estos procesos de incorporación del trabajador a la organización, insisto, número 1, son obligatorios. Número 2, lo ideal sería que se presenten antes de que el trabajador empiece a laborar para la empresa. Lamentablemente a veces es lo contrario, ¿no? Lamentablemente a veces pues se dan ya cuando está el trabajador en funciones, y pues esto complica mucho tanto como su asistencia como a lo mejor un rendimiento más adecuado. Sin embargo, pues esto ya depende de cada empresa. Bien, ¿qué objetivo, qué se persigue en una capacitación? Pues esos 3 objetivos. En lo primero, como dice la diapositiva, es preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto. Aclarando que también puede ser aquí funciones del puesto. Si recuerdan un poco en la materia de talento humano, pues hablábamos que en un puesto de trabajo puede haber tareas o funciones. La tarea, solamente como dato cultural, la tarea se refiere solamente a lo que es la parte física, o sea, la dimensión psicomotora. Las funciones implica tanto lo físico, o sea, una tarea, como una actividad eminentemente intelectual. Por ejemplo, un mesero es una actividad física, pero de repente un administrador, de repente un contador, una enfermera, tiene también tareas físicas, o sea, finalmente tiene que hacerlo con los pacientes o o llevando las bebidas o los alimentos a los comensales, pero también involucran forzosamente un componente cognitivo, es decir, requieren cierta instrucción previa. También esto sería necesario comprenderlo así para poder entender de mejor manera en dónde y de qué naturaleza va a ser lo que yo implemente como programas de formación y capacitación. ¿Sí? Bien, el segundo objetivo va a ser brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no solo en los puestos actuales. Yo considero que muchos de nosotros, cuando estamos laborando en una empresa, pues tenemos como esa necesidad, a lo mejor un tanto apremiante, eso va a depender de cada caso específico, de tener una mejora en nuestra condición, en nuestra situación laboral. O sea,
Empezamos a lo mejor en un puesto de bajo nivel jerárquico y buscamos a lo mejor ascender o crecer. Porque esto implica, lógicamente, más esfuerzo, más trabajo, sí, pero también más paga, y no nada más la paga, sino más prestigio social o más reto a mis habilidades personales. Por eso es importante englobar esta cuestión de lo que es el tipo de trabajo que desempeña la persona, para ver justamente qué tanto puede aspirar a un puesto superior. Muchas veces digamos, el procedimiento para hacer que una persona ascienda de puesto o suba de puesto es, primero, ok, ver su desempeño. Dos, darle la oportunidad a través de un curso de capacitación o inducción o de formación, para que adquiera las habilidades que le van a servir en su nuevo puesto. Y tres, pues obviamente acabando ese proceso de evaluación, vendría la evaluación teórico-práctica, y finalmente digamos, un visto bueno por parte de los jerarcas de la empresa, de recursos humanos o de departamento de personal o de los mismos jefes de área, para ver si la persona es o no ascendida. Obviamente este proceso pues suele tardar un poquito, no siempre, lo ideal fuera que fuese rápido, pero no siempre se puede, esto ya va a depender de cada empresa en concreto. Y bueno, otro objetivo más que tiene que ver con la capacitación es, como dice la información, cambiar ese chip de actitud, ¿sí? Una queja frecuente y recurrente en casi cualquier tipo de trabajos va a ser el clima laboral, ¿sí? Muchas veces esta queja continua de que el clima laboral no es el adecuado, pues tiene que ver con esta postura de que a lo mejor el puesto está bien, pero tengo problemas con los compañeros porque a lo mejor son muy intransigentes, porque yo soy muy apático, porque a lo mejor me aíslo demasiado de las personas, porque soy muy individualista, no sé. Entonces de repente, si digamos departamento del personal detecta estas situaciones, estas necesidades de capacitación, pues va a implementar justamente algún tipo de programa para hacer que el trabajador pueda funcionar adecuadamente y se pueda adaptar más fácilmente a esa situación laboral que impera en la empresa. Y esto implica muchas veces cambiar la actitud o mentalidad, o en pocas palabras, la forma de ser de un trabajador, ¿sí? Estos tres entonces serían justamente los objetivos principales que persigue la capacitación del personal. A continuación quisiera compartir un poco lo que es el ciclo de la formación y capacitación del personal. En este caso, pues tenemos, como en todo proceso y en todo ciclo, pues tenemos primero que nada unos insumos. En este caso, los insumos van a ser los educandos, que básicamente son los trabajadores que van a ser capacitados, y también todos los recursos con los que cuenta la empresa, la organización, para impartir ese taller o ese curso de formación capacitación. Después de estos insumos vendría la creación de un programa específico. Aquí sí es algo muy importante que tengamos en consideración cuando hablamos de procesos de formación y desarrollo de personal o de talento humano. Finalmente es una actividad 100% planificada, no es al azar, no es porque de repente, pues es que sería padre que tuviéramos un curso de capacitación, ¿no? Y a ver, pues ahí platícales a ver qué les dices. No, tiene que ser algo completamente planeado, con sus pros y sus contras, considerando pues la relación costo-beneficio y sobre todo teniendo en consideración que es un proceso de naturaleza grupal, pero que tiene que ver o influye directamente en el aprendizaje individual. Es decir, en este tipo de eventos de formación de personal, pues ok, puede ser, y nunca falta, un trabajador, un alumno, un educando, como dicen los insumos, justamente que no se quiera adaptar a las situaciones, que sea poco participativo, pero en este caso puede ser que esa persona, aún con esa deficiencia, pues tenga un buen rendimiento. Claro está que lo ideal es que siempre hay una congruencia entre lo que es la práctica y la teoría, y que de alguna manera, si adquirió el conocimiento, pues cambie su actitud básica.
Esto no siempre es posible, pero igual no deja de ser algo deseable. Finalmente ya vimos los insumos, ya vimos el proceso, ahora pasamos a revisar lo que es el producto. El producto va a ser justamente el conocimiento que adquieren los trabajadores nuevo, las actitudes que van a formar parte a partir de ese momento en la personalidad, sus habilidades que tienen que ver con la eficacia organizacional. Es decir, insisto, es un proceso, entra algo al principio del proceso, ocurre el proceso y lo que sale, pues de alguna manera es el resultado de dicho proceso. Aclarando el punto que siempre tiene que haber de forma obligatoria un proceso también de evaluación. Es decir, que realmente yo aprendí lo necesario, que yo también realmente aprendí lo que me va a servir como trabajador, y por lo tanto, pues esto me ayudaría justamente a, tal vez después, a considerar un ascenso. Y en este caso, pues finalmente habría que ver, como cualquier tipo de programa de aprendizaje, si realmente hubo algún resultado benéfico para la empresa. Y esto se da a partir de lo que es la evaluación de resultados, que en este caso puede ser o bien un examen, o bien una entrevista de salida, o bien evaluar directamente el desempeño y rendimiento del trabajador en un contexto natural, ¿sí? Entonces finalmente sería como esta retroalimentación sería como el eslabón que va a hacer que realmente yo haya adquirido ese conocimiento. Bien, vemos a continuación un poco lo que es la diferencia entre instructor y facilitador. Típicamente usamos estos términos como sinónimos cuando en realidad no lo son. En el caso del instructor, bueno, es básicamente el agente de cambio que provoca la necesidad de aprender, ¿sí? Comunica, investiga, escucha, dirige y también fomenta lo que es el trabajo en grupos de personas. Ese es el instructor. En este caso el instructor es el que muestra o el que instruye. ¿Qué aprendes de él? Pues lo que él te enseña, o por lo menos lo que él te diga que se debe de aprender, ¿sí? Porque hay que recordar que también en esta situación estamos hablando de educación para adultos, donde el adulto pues ya, a diferencia del niño, pues ya tiene ciertos juicios, ciertos conocimientos, ciertos valores, y por lo tanto pues yo tendría que cerciorarme que esos juicios o valores pues tengan que ver con lo que pide la empresa. Ese sería el papel del instructor. También quisiera discutir un poco el papel del facilitador. Nos dice la información que es un profesional de la capacitación que se desempeña como catalizador, es decir, es el que facilita el aprendizaje. Es decir, el instructor es prácticamente a la escuelita antigua, es el que enseña. El facilitador es el que de alguna manera te pone en la senda del conocimiento, aunque se oiga muy trillado, muy rebuscado, muy dramático. Finalmente el facilitador va a ser ese agente de cambio en las empresas que detona un cambio radical en alguna conducta específica que presenten los empleados de una organización o de una empresa. Entonces aquí tenemos entonces las dos diferencias las diferencias entre estos dos conceptos, que es lo que es el instructor a la izquierda y lo que es el facilitador a la derecha. Por último, en esta pequeña intervención, pues tenemos también otra figura importante que se suele presentar dentro de lo que es el contexto de la capacitación, y es el papel del coordinador. El coordinador va a ser un elemento que, como su nombre lo indica, se encarga solamente de los aspectos, digamos, logísticos de una jornada de capacitación o de inducción. Es decir, el coordinador no necesariamente es el que va a dar clases. Puede ser que sí. De hecho, muchas veces las empresas buscan, pues ciertamente hablaba de esa relación costo-beneficio, y de repente no es que vayan a contratarme a un especialista para que coordine nada más la parte que tiene que ver con la logística, sino se va a buscar que justamente el coordinador pues sea una persona que ya forma parte de la empresa y que nada más su labor sea meramente logística, para asegurarse de que no falte ningún insumo, ninguna inmobiliario o equipamiento
necesario para desempeñar el trabajo. Esa sería como la diferencial entre lo que es el coordinador y lo que es el facilitador. Bien, como ven muchachos, esta materia pues es interesante porque finalmente es un poco, tiene que ver con la psicología laboral, obviamente, pero también con lo que es la psicología clínica, perdón, la psicología educativa, porque finalmente se trata de hacer programas de aprendizaje. Se supone que ya en algunas materias previas llevaron la metodología para desarrollar estas planeaciones de sesiones didácticas. En ese sentido, pues sería volver otra vez, si no lo recuerdan de momento, no hay problema, simplemente repasar el tema, buscar información para complementar ese conocimiento que a lo mejor no lo poseo o no lo tengo como que muy bien entendido. Muy bien, pues de momento con esta intervención terminaría lo que es el video de la clase. A continuación, pues dada la situación que tengo en este momento a nivel personal, ahorita estoy transmitiendo desde mi casa a su casa en Tlajomulco, no hay internet, tampoco no hay computadoras con videocámara por lo menos, no hay ciber pues. Lo que decidí hacer para justamente, digamos, dar la clase en línea es grabar este video y ahorita cedería lo que es el chat de la conferencia para que hagan sus dudas, sus preguntas, sus aportaciones a lo que es el entendimiento del tema, ¿sí? Esto sería entonces de momento mi intervención verbal. Insisto, hay que ver cómo se pone más adelante y pues en función de eso pues ya decidir cuál es el paso siguiente. Por mi parte es todo y muchas gracias.